Hoy en día, muchas mujeres quieren ser madres arriba de los 40 años por diferentes razones, entre ellas influencia social, realización profesional o personal, muchas veces por empezar una nueva relación después de un divorcio o una separación, entre otros. Tomando en cuenta que las pautas sociales han ido cambiando radicalmente, nos encontramos con que la biología de la mujer no se ha modificado al transcurrir de los años. Hoy hablaremos con nuestros especialistas sobre el embarazo a los 40, entendiendo que no es que se quiera un embarazo, sino que se quiere a una niña o un niño sano en casa. Buenas noches, yo soy Carlos Drombo, del equipo de Comprende la Infidelidad, un emprendimiento social donde tratamos de manera seria y profesional los problemas de pareja e infidelidad. En nuestra página web, redes sociales y próximamente en nuestro podcast encontrarás una gran variedad de artículos y conversatorios creados por un brillante grupo interdisciplinario de especialistas que te comparten enseñanzas para que influyan positivamente y de manera directa en tu desarrollo humano y bienestar, a través de conocimiento y experiencias transformadoras de vida para que te liberes del sufrimiento y continúes tu viaje por este mundo de una manera más armónica y placentera. Nuestros más de 450,000 seguidores en las diferentes redes sociales y más de 100,000 visitas en nuestra página web nos llenan de pasión para seguir trabajando por tu bienestar y compartirte contenido de valor. Si tú eres una persona que quiere tener una mejor calidad de vida emocional, estás en el lugar correcto. Hoy, durante los siguientes 60 minutos, estaremos hablando con nuestros especialistas sobre el embarazo después de los 40. El objetivo de este conversatorio es concientizar a mujeres y parejas sobre algunos factores de riesgo de la salud física y psicológica que están presentes en un embarazo a esta edad. Para ello hemos invitado, como les mencionaba, a dos grandes conocedores del tema. Por un lado, la maestra Marisela Tinajero. Maestra, buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Carlos, por la invitación. Buenas noches, doctor. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias. Sí, bueno, ella es licenciada en psicología, especialista en sexología educativa y maestra en sexología clínica por el Instituto Mexicano de Sexología. Psicoterapeuta con 25 años de experiencia en terapias individuales de pareja y familiares. Forma parte del área de psicopedagogía de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es directora general de SI Factor Humano, brindando talleres y consultoría independiente en elaboración, monitoreo y evaluación de proyectos sociales. Además, cuenta con una amplia experiencia en áreas de la salud sexual como métodos anticonceptivos, interrupción legal del embarazo, VIH-Sida, transexualidad, transgénero, orientación sexual, entre otros, trabajando con grupos vulnerables y personas de la diversidad sexual. Marisela, nuevamente bienvenida a este conversatorio. Muchas gracias, Carlos. Bueno, y por otro lado tenemos al doctor Jaime Kleiman. Doctor, buenas noches, bienvenido. Hola Carlos, buenas noches. Mari, buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. A tus No, órdenes. es un honor tenerlos. Bueno, el doctor Kleiman es un especialista en ginecología y obstetricia, casi no lo puedo decir bien. Cuenta con una especialidad en métodos de investigación en ciencias de la salud. Es experto en detección y tratamiento de virus del papiloma humano, embarazo de alto riesgo, parto humanizado, métodos anticonceptivos, oncología y cáncer de mama, entre otras, lo cual lo ha convertido en uno de los mejores especialistas de ginecología y obstetricia de todo México. Pues les damos la bienvenida y bueno, a todo nuestro auditorio, bienvenidos por estar aquí. Ya saben que este conversatorio, estos programas que hacemos, los hacemos para ustedes, para darles contenido de valor. Y bueno, pues para empezar este conversatorio, quisiera preguntarle a la maestra Marisela
que sabemos que cada día el embarazo de las mujeres a los 40 va en aumento. Quisiera preguntarle, ¿por qué hay un mito desde el ámbito social en el embarazo a estas edades? Ok, pues otra vez de nuevo, gracias por la invitación y me parece que es un tema polémico. Lo primero que les quiero decir es que más hablar, yo en particular, más hablar allá de los riesgos, el doctor, que es el expertazo en el tema, nos hablará totalmente de todos sus riesgos. Yo quiero hablar de los beneficios que tiene el embarazarse a los 40, desde el ámbito, por supuesto, que a mí me compete. Y dentro de esos beneficios, los grandes mitos que hay es que ya no se tiene energía para eso, ya no se tiene edad socialmente reproductiva para eso. Es lo que socialmente dicen, ¿no? ¿Qué más se dice y qué más acota el ejercicio del derecho a la reproducción de las mujeres? Porque al final me parece que también es muy importante identificar que se debe, como estas categorías estereotipadas, donde las mujeres deben reproducirse biológicamente de tal a tal edad, si bien es cierto, está alineado en tanto a lo biológico que el doctor ya nos explicará con lujo de detalle, lo otro es que socialmente también se nos dice hasta en qué momento las mujeres debemos o no reproducirnos, ¿no? Y entonces me parece que desde ahí es importante identificar que esos son una serie de mitos que genera en las personas, en las mujeres y también en las parejas, los momentos en que debemos tener o no hijos. Y entonces sí es importante identificar como mito que, si bien es cierto, tenemos que conocer cuáles son los riesgos a los que nos podemos enfrentar las mujeres al tener un hijo o hija o embarazarnos a esa edad. Y bien, ¿cómo lo vamos a vivir como en etapa de pareja ese momento? Si bien es cierto, es importante identificar, analizar, trabajar en ello, no quiere decir que estemos socialmente determinados como por esa condición o determinadas por esa condición. Entonces, los grandes mitos son, no puedes tener hijos a esa edad, porque pues ya tienes 40, ya debes tener casi nietos, ¿no? Y para varias comunidades sí, se tienen nietos a esa edad. Lo otro es también identificar que además si no tienes pareja tampoco puedes tener hijos, y mucho menos a esa edad. Luego, otro de los mitos importantes identificar es que algunas consultantes me han dicho, un doctor me decía que si yo tenía hijos, lo más probable es que tuvieran, además de síndrome de Down, otra serie de enfermedades crónico-degenerativas o genéticas que no necesariamente sucede, pero que estos médicos o estas médicas que la vieron a esta consultante y a otras más, les aseguraban que sí iban a tener una serie de dificultades genéticas. Entonces, este grupo de ideas que no necesariamente son acertadas para todas las mujeres, es importante irlas descartando, porque parecía que si tú llegabas a cierta edad después de los 37 años o 35, todas esas condiciones son las que ibas a tener. Es casi obligatoria y no necesariamente. Son algunas condiciones que pueden estar en riesgo. No necesariamente obligatorias que le sucedan o que nos sucedan a las mujeres. Que además que ya no vamos a tener condiciones para eso, para tener hijos, que no vamos a tener la capacidad ni emocional ni física para tener hijos. Como para empezar a decir un poco eso, ¿no? Ok, muchas gracias, muy interesante. Ahora, doctor Kleiman, ¿hay alguna edad biológica ideal para que una mujer se embarace? Y hablando del tema hoy de la mujer al embarazarse después de los 40, ¿hay algún riesgo también para la mamá y el bebé con un embarazo después de esta edad? Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, tenemos que pensar y justamente lo que decía Mari, me da pie a efectivamente hablar sobre el reloj biológico. No hay que olvidarnos que nosotros como máquinas biológicas que somos, tenemos varias etapas. Tenemos la etapa de la niñez, de la adolescencia, del adulto y de la senectud, vamos a llamarle. Pero bueno, no quiero meterme específicamente en cada una de las etapas, pero sí quiero hacer énfasis en que ese reloj biológico
nos marca un hasta aquí y hasta ahora. Y ese hasta aquí y hasta ahora es importante tenerlo muy en mente, porque no es lo mismo el cuerpo, la capacidad del cuerpo de una mujer de 25 años a la capacidad del cuerpo de una mujer de 40 años. Ni se diga una de más, 45 y 50 o más, que de hecho yo he visto publicaciones en que la mujer más longeva que ha tenido bebés tiene 50 y tantos años, y vemos una foto pues que me llama mucho la atención, pero bueno, y no la voy a criticar, porque yo creo que es importante no ser egoístas. Y ahí va a entrar mucho lo que piensa Mari, porque sí siento que es después de los 40, yo quiero ser mamá porque quiero ser mamá a la fuerza. Y estamos pensando en que a los 45 o más años, pues la diferencia de edades entre el bebé y la mamá se va a continuar, ¿sí? Y obviamente las circunstancias de cada uno de nosotros no va a ser la misma. Ahora, propiamente lo que me estabas preguntando, Carlos, sobre los riesgos que tiene una mujer, ya hablábamos sobre síndrome de Down. Efectivamente, no todas las mujeres que se embarazan después de los 35 años, fíjense, 35 años, y esta plática es para mujeres de 40. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros, cuando nuestra mamá nos gestó, ¿sí? A ustedes, mujeres, en el vientre de su mamá, ya vienen con los ovocitos que van a expulsar durante toda su vida. Entonces, esos ovocitos que tienen su edad. Y por decir, una mujer que se embaraza a los 25, 30 años, sus ovocitos tienen 25 o 30 años. Y una mujer que se embaraza a los 40, ese ovocito tiene 40 años. La probabilidad de que esos ovocitos tengan algún problema de elección o un problema genético aumenta a partir de los 35 años. Ojo, no quiero decir que una mujer de 25 años no tenga la probabilidad o la posibilidad de tener un bebé con síndrome de Down, con una trisomía 21. Pero si yo me voy a las estadísticas y por lo que acabo de decir, la mujer arriba de los 40 años va a tener más probabilidades de tener ese tipo de bebés con este tipo de cromosomopatías, que no es nada más síndrome de Down, trisomía 21, puede haber trisomía 13, puede haber varios tipos de cromosomopatías. Pero algo que sí es fundamental es, número uno, no todas las mujeres que se embarazan después de los 40 van a tener estos problemas. Y número dos, no todas las mujeres de 25 o de 20 o menos de 35 van a tener bebés sanos. Gracias a Dios. Hoy en día, nosotros nos podemos dar cuenta de si un bebé tiene algún problema desde las 11, 12 semanas de gestación. Entonces, hoy en día sí podemos pues establecer y diagnosticar a nuestra paciente, y no es como antes, ¿no? Que teníamos que, mujer arriba de 35 años, hacerle una amniocentesis que consiste en picarle la panza a la mamá, introducir una aguja, tomar el líquido amniótico para saber si ese bebé viene bien o mal. Hoy en día tenemos ya métodos totalmente no invasivos
que nos pueden dar ese diagnóstico a las 12 semanas de gestación. Wow, esa es una excelente noticia, ¿no, doctor? 100%. Sí. Ahora, muchas gracias por la respuesta. Y maestra, escuchábamos esos riesgos que pueden ser biológicos, ¿no? Ahora, podemos hablar de riesgos sociales para esa mamá y también por el otro lado, ¿hay algún beneficio también desde el ámbito social de embarazarse después de los 40? Y antes de que respondas, Sí. invito a nuestra audiencia que si tienen preguntas para los especialistas, las vayan haciendo en nuestras redes sociales y con todo gusto ellos les darán respuesta. Ahora sí, adelante. Gracias, gracias. Sí, digo, uno de los riesgos sociales, por supuesto, es esta sanción social que le sucede a las mujeres, a las parejas que tienen estos hijos y a las mujeres que tienen, que deciden embarazarse o se embarazan después de los 40 o a partir de los 40, ¿no? O sea, el riesgo social es la sanción, la exclusión a veces de ciertos grupos y pues bueno, eso también pues es muy, de alguna manera, si bien es cierto, no es algo que vayas al médico para que te den tratamiento y vean de qué manera pueden mejorar esa situación biológica, sí socialmente, imagínate que te expulsen del grupo al que perteneces o pertenecías a lo largo de gran parte de tu vida porque decidiste embarazarte. Y a veces la exclusión, por supuesto, no es frontal, usualmente es velada, como muchas de las cosas que tenemos, y más en América Latina, donde las personas dicen, híjole, es que vamos a ir a tal lugar, pero pues ahorita con un bebé, pues, y por eso no los invitamos, ¿no? Cuando se enteran de que se fueron a la fiesta y es como, no te podemos, híjole, nos da tanta pena que no te pudimos invitar. Y es claro, empieza a haber una exclusión social, pero a su vez, al tener una exclusión social, recordemos que somos seres sociales y que eso de alguna manera impacta, porque puede impactar no solo como en la relación interpersonal con los otros o en la vida social, como de amistades y demás, sino también puede implicar en las situaciones de trabajo, ¿no? Donde por estar embarazada a esa edad, pues ya no te pueden dar un ascenso o un trabajo. Y entonces también ese es el otro como riesgo social o es la otra sanción. Yo no la pondría riesgo, sino como una sanción social. Y si bien es cierto, por el otro lado, los beneficios que puede otorgar es que las personas o las mujeres a esa edad ya tienen, en su mayoría, no quiere decir todas así como el doctor mismo mencionaba, o sea, no es obligatorio que esté llegando a los 40, alguien que tenga un hijo va a tener un padecimiento, o sea, tampoco es regla, pero la mayoría de las mujeres en esta parte social ya tienen una estabilidad económica, laboral, social, es decir, tienen ciertos espacios consolidados, estas redes de apoyo, si no, esta red se cayó, tienen otras más, tienen también condiciones emocionales más estables que se pueden observar, que son importantes para la crianza, porque no solo el proceso de los embarazos, si bien es cierto, es sumamente importante para, por supuesto, la salud física y biológica de las mujeres y de las y los bebés que nacen, si bien es cierto, después la parte de la crianza y la salud física, de los cuidados, la salud emocional y en todos los sentidos la crianza es sumamente importante. Y fíjense que encontraba un estudio que hicieron en dos universidades en Londres hace años atrás y reportaban que justo las mujeres o los hijos de las mujeres que tenían más de 40, por lo menos había una disminución en la incidencia de accidentes, un 22% en la incidencia de accidentes de estas hijas e hijos de estas mujeres, y que por lo menos no llegaban al servicio médico hospitalario de urgencia no llegaban antes de los 3 años, como por una situación de accidente o por una negligencia, ¿no? Entonces, era muy interesante el estudio porque además de eso reportaban como otros de los beneficios o otras de las situaciones, no lo ponían como beneficios, ponían otras de las situaciones que habían encontrado en los hijos de estas mujeres, ¿no? Lo siguieron en un periodo de tiempo. Entonces se daban cuenta de que esos beneficios tenían, ¿no? Que tenían una simplemente el lenguaje era mucho más pronto en estos niños o niñas
que en otros niños con mamás más jóvenes, ¿no? O jóvenes. Entonces, o adolescentes, que bueno, ese es creo que otro gran tema, ¿no? Otra polaridad del tema de los embarazos. Pero bueno, entonces, sí hay beneficios en estos sentidos emocionales y sociales. Y si bien es cierto, más allá de riesgos, creo que hay sanciones, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué pasa con la edad biológica que empieza ese cansancio físico? Hablemos después de los 50 y cuando el niño ya pueda tener más de 10 años. Esto puede tener alguna afectación también y desde el ámbito social, ¿no? Porque muchas veces pues va la mamá ya grande por su hijo a la escuela, mientras van las mamás más jóvenes también por su hijo a la escuela. ¿Puede generar algún impacto en el niño? Esta pregunta va para los dos. No sé quién quiere empezar. Marisela. Gracias, doctor. Adelante. Te decía, realmente el tema es más social y también me parece que la manera en cómo deciden estas mujeres u parejas criar a sus hijos e hijas, ¿no? Y decir, más allá de verlo como algo de, no me checa que mi mamá tenga la edad de la abuelita de mi amigo que vino por él, ¿no? Tiene que ver con una cuestión más cultural. Sin embargo, una de las cosas que te digo que reportaban es que estos niños y niñas en estos estudios eran emocionalmente mucho más estables. Tenían habilidades, estas cosas que la OMS ha llamado habilidades para la vida o habilidades socioemocionales que se han establecido a lo largo de por lo menos 10 años para acá en algunos países de Latinoamérica con estos nombres, me parece que justo aporta para trabajar desde la presencia, o sea, desde lo que sí hay y no desde lo que no hay. Y es, yo tengo una mamá de esta edad o un papá de esta edad, ¿no? Porque también hay hombres que tienen mucha más edad y tienen hijos muy jóvenes, muy pequeños. Entonces, trabajen, estas habilidades lo que ha promovido es trabajar desde la presencia, desde lo que sí hay, de potencializar estas habilidades y no mirarlas como la ausencia de, y mi mamá ya no es joven. No, mi mamá es esta y tiene estas características y su amiguito nunca ha ido a la playa, pero él en sus vacaciones ha podido ir a la playa ya más de 3 veces porque económicamente las condiciones de estas familias a lo mejor tienen otras posibilidades que de otras, ¿no? Entonces, digo, colocarlos como desde ahí, más allá de hablar de las ausencias, yo diría, hablemos de las presencias y en estos grupos de estas familias, al parecer así han funcionado. No todas, o sea, siempre hay la excepción a la regla y en su mayoría, o por lo menos en estos estudios que yo encontré y en la consulta privada es lo que yo me he encontrado, ¿no? Ok, gracias. Yo creo que, bueno, es muy importante hablar sobre la balanza que tenemos, ¿no? Los beneficios, porque bueno, sí, efectivamente puede haber beneficios y uno de los beneficios es que la madre a los 40 años, pues no es una vieja, es una mujer hecha y derecha con una madurez emocional bastante importante por lo general. Claro. Que hay de todo, y eso pues no lo voy a juzgar aquí. Efectivamente, la madurez emocional, pero sí, en la mayoría, la madurez emocional de la mujer después a los 40 años es mucho más estable y por lo tanto la crianza en ese aspecto sí puede llevarse a cabo pues con esos beneficios. Pero yo hablo de otra cosa que también es parte del reloj biológico, que es la capacidad física de la gente. O sea, ahorita hice un cuadro de 0-40, 10-50, 20-60, o sea, cuando el niño tenga, o cuando la persona ya tenga 20 años, el papá va a tener 60 años, ¿sí? El hijo en su adolescencia va a tener una madre que va a rondar, que ya va a estar con problemas de menopausia, que va a estar con problemas, y no problemas
hablando no en forma peyorativa a la menopausia, sino la cuestión física y emocional que lleva todo el climaterio, ¿sí? Entonces tenemos, quiero pensarlo así, dos choques de trenes. ¿Sí? Un adolescente que tiene problemas con su forma de ser y una mujer que está en época de climaterio, en la cual también tiene choques emocionales. Y los juntamos y pues no sé, doctora, ¿cómo se presenta esto? Quiero imaginarme que ese choque de trenes, al tener esas dos circunstancias, pues van a echar chispas. Y pues, ni se diga, un muchacho ya de 30 años que va a querer casarse y todo, con un papá de 70 años, que efectivamente los compañeritos de esa edad, de la misma edad, los van a tener en vez de papás abuelitos. O sea, por lo que respecta a la capacidad física, ¿sí? El hecho de subirse a la resbaladilla con los que, dicho sea de paso, yo se los puedo decir, ayer me llevaron a mi nieta a mi casa y mi esposa, que tiene arriba de 60 años, pues se subió a la resbaladilla porque la niña de 2 años quiso que la abuelita se subiera a la resbaladilla y mi esposa se subió. Obviamente no con la agilidad de una mujer de 25 años, pero lo hizo, ¿no? O sea, esas capacidades, pero hay que entenderlo, no quiere decir que no se pueda hacer, sino hay que entenderlo, eso es lo más importante. Sí, yo creo que ese punto que acaba de mencionar, doctor, y que ahorita le voy a pedir a la maestra que nos complemente, es uno de los más importantes, es no dejarse influenciar socialmente. Sí, hay las ganas y hay la pasión, esa emoción por ser madre, a la edad que se pueda, hasta la edad que se pueda, ¿ya? Entonces, y yo diría que eso es un factor muy importante, porque recuerden, y lo mencionaba al inicio de la charla, hay muchos factores por los cuales la mujer o esta pareja decide embarazarse a cierta edad, porque no podemos hablar solamente de la mujer. Ustedes lo mencionaban, el hombre, arriba de los 40, los 50, en fin, la edad que sea, porque pues el hombre no tiene tanto ese problema en su reloj biológico. ¿Ya? Entonces, pero sí me gustaría retomar un poco, maestra Marisela, sobre lo que decía el doctor Kleiman en cuanto a ese choque de trenes, porque sí se presentan en muchos casos y esto es importante también, sobre todo que los conozcan para saber cuál es el tratamiento que le pueden dar, cómo pueden manejar este tipo de situación. Entonces, ¿qué les sugieres tú a las personas que están pasando por este momento o lo han pensado y de pronto no toman la decisión de embarazarse porque piensan en este tipo de cosas? Adelante, por favor. Tu micrófono. Perdón. Gracias. Les digo, creo que son varias cosas. La primera es que usualmente, o lo que yo he visto, es que estas mujeres o parejas han planeado estos momentos, o sea, muy pocas, o por lo menos yo me he encontrado muy pocas, que han decidido entrarle a embarazarse sin planearlo. O sea, como de, ay, salió y no imaginé que ya me iba a embarazar, pero me embaracé. Y era como, lo llaman como el pilón, como decían, es que pensamos que ya estábamos en el climaterio porque se me retrasó el periodo y entonces se embarazan, pero realmente, por lo menos en mi experiencia profesional, me he encontrado con muy poca gente. La mayoría de estas mujeres o parejas tienen un proceso de planeación para decidir tener ese hijo o hijas o gemelares, a veces también hacen, para buscar como esa posibilidad, ¿no? Entonces, desde ahí, algo que ha sucedido es que hay un trabajo consensuado, es decir, un trabajo de pareja o personal consensuado, de decir,
¿qué es lo que voy a hacer? Porque si yo tengo un hijo a esta edad, tengo que tener un proyecto de vida. ¿Cómo me veo dentro de 20 años? Y es lo que en proceso terapéutico trabajamos. ¿Cómo nos vemos en este proyecto de vida? Ok, estás decidiendo o están decidiendo embarazarse. ¿Cuáles son estas circunstancias o capacidades que se tienen? Porque, por supuesto, embarazarse a los 40 y pensar desde ahí, no tener revisiones médicas, no estarse checando, tener una buena salud física, porque además hay que prepararse biológicamente, tener buena salud física, no de un día para otro ya me empezó a tomar ácido fólico, sino desde años atrás, mi alimentación cómo ha sido, el ejercicio, es decir, ya este grupo de personas han hecho un trabajo previo de planeación y ejecución. Entonces, cuando ya están embarazadas o embarazados, lo que pasa es cómo se miran o trabajamos ahí el proyecto de vida, cómo se miran, cómo va a ser el tema de la relación, quién va a dar más tiempo para la crianza, quién va a aportar qué, de qué manera se van a organizar. Algunos han decidido irse o cambiarse de residencia, o sea, como todo este proceso de planeación, lo que yo les digo es prepararse a diario también en el proceso del manejo de la relación con el otro y del conflicto con el otro y de conocer estas etapas. Entonces, la mayoría se va preparando. Eso no exime de que, por supuesto, quienes tenemos hijos no nos exime de decir, pues tengo toda la teoría o me preparé mucho, pero en el momento del encontrón o del enfrentamiento sucede porque sucede. Pues claro, claro, o sea, eso, o sea, algo que sí es importante tener claro es que a la edad que tengamos con los hijos, siempre va a haber este choque, ¿no? En algún momento de la vida, por alguna razón, porque pues en algún momento no vamos a pensar igual y vamos a generar un conflicto, por la razón que sea, y más en esa etapa. ¿Qué hacer? Yo les digo, así como empezamos a construir este proyecto de decidir tener un hijo, porque eso justo me parece que coloca a las personas en una posición distinta, cuando las personas deciden, porque ahí asumo las responsabilidades o las consecuencias de mis decisiones. Y entonces en esta decisión tan macro, que es decidir traer a un ser humano a este mundo, también tengo que asumir las otras. Y entonces empezar a construir, a prepararse, a trabajar, a buscar las mejores habilidades y herramientas para eso. Les digo, sin embargo, no los exime de que pues, en algún momento van a tener una dificultad. Pero sí, esto se hace más en el trabajo emocional o clínico, terapéutico. Y es lo que por lo menos en mi experiencia trabajamos, el proyecto de vida. A veces dicen, unos hasta han logrado tener no recuerdo cómo se llaman, estos seguros educativos para planear la universidad de ese hijo o hija, ¿no? Que ya lo van pagando desde... Sí, desde casi desde que se embaraza, ¿no? Sí. Y digo, o sea, nadie está exento de lo que puede suceder, como en este momento la pandemia que nos cambia la historia a la mayoría, pero finalmente siguen teniendo estas habilidades para construir o habilitarse en resolver los problemas de manera lo más resiliente posible, lo más satisfactorio posible para ambas partes, ¿no? O para todas las partes integradas, porque a veces no solo es el hijo, puede ser ese hijo más los otros o las otras, que si es que hay más hijas e hijos de diferentes edades, que también sucede, y la pareja o las parejas, porque puede ser el papá de mis otros hijos y el papá de este hijo, o sea, como toda esa serie de situaciones que se pueden prestar, pero finalmente las personas se van preparando poco a poco, o eso me ha tocado, ¿no? En mi experiencia. Ok, muchas gracias. Muy interesante la respuesta. Doctor Kleiman, antes de pasar con unas preguntas que tenemos del auditorio y aprovechando algo que mencionaba la maestra de ese pilón o ñapa, como llamamos en Colombia o en otros países, ¿qué método anticonceptivo recomienda para esas mujeres que han gestado después de los 35? Pongamos esa edad. Es buena pregunta. Bueno, ya una paciente que tiene arriba de 40 años y que definitivamente no quiere tener más bebés. O sea, mi recomendación personal son los métodos definitivos. Teniendo en cuenta que los métodos definitivos son métodos definitivos. Vamos, o sea,
mucha gente me dice, es que si quiero tener otro, bueno, espérame tantito, si quieres tener otro, este método que se llama definitivo no es para ti, aunque tengas 40 años o aunque tengas más de 40 años. El método definitivo, que puede ser ligar las trompas, ¿sí? Ligar y cortar, porque mucha gente me dice, es que usted las corta o las liga o se las come. No, no, no. Es una operación en la que se cortan ambas trompas con el fin de que esos espermatozoides ya no lleguen a fecundar ese óvulo. Y es un método definitivo. Otro método definitivo es la vasectomía, o sea, que los espermatozoides no lleguen a salir del testículo. Esto también mucha gente me pregunta, bueno, dos cosas. Este método definitivo va a hacer que él ya no tenga eyaculaciones. Eso es mentira. Él sigue teniendo eyaculaciones, pero en esas eyaculaciones ya no va a haber espermatozoides. Va a tener la misma satisfacción sexual, debería tener la misma satisfacción sexual porque no se, a menos de que este es el órgano sexual más importante, o me equivoco mal. No, totalmente de acuerdo, doctor. Aquí, si tenemos aquí algún problema, entonces, pues allá también vamos a tener un problema. Pero si nosotros hacemos la vasectomía sin ningún problema, no tiene por qué tener el hombre ningún problema, ni en eyacular, ni en excitarse, ni en tener relaciones sexuales, ni en tener erecciones, ni absolutamente nada. Y puede llegar a tener una eyaculación. El hecho de que cortemos esa parte para que es un conducto en el cual los espermatozoides ya no salen, y esos espermatozoides que se forman, ¿qué les pasa? Se absorben y se acabó, no les pasa absolutamente nada. ¿Sí? Mucha gente dice, es que se me va a hacer un tumor, se me va a hacer una bola. Nada lejos de esto. Simplemente ya no van a embarazar, punto. Y ella, si le cortamos las trompas, ¿sí? Es una cirugía en la cual tenemos que, la paciente se tiene que hacer este método en el hospital, porque tiene que ser un método totalmente aséptico, con una anestesia, ya sea bloqueo o anestesia total, y también es un método definitivo. Entonces, mi consejo para la mujer que ya no quiere embarazarse son métodos definitivos. Para aquella que diga, bueno, me voy a dar ese chancecito por si las dudas, o para no frustrarme, o para no... Bueno, hay dispositivos intrauterinos hoy en día excelentes, medicados, que yo los recomiendo perfectamente para esas mujeres, y pueden ellas tener una vida sexual perfectamente bien con su dispositivo. Inclusive esos dispositivos medicados hacen que la cantidad de sangrado disminuya. Inclusive en algunas pacientes no, hasta se espantan porque dicen, chin, yo creo que ya estoy embarazada porque no he tenido mi regla. Pero el problema no es ese, simplemente es el dispositivo que, como tiene una dosis muy pequeña de progesterona, que es levonorgestrel, la va a ir liberando poco a poco 20 microgramos por día. Entonces eso evita que el endometrio, que es donde se anuda el bebé, prolifere y que venga la regla. Entonces muchas veces hasta mejor, porque pueden tener relaciones fuera de, o sea, sin pensar siquiera en las reglas, y pueden planear sus vacaciones no a expensas de que pues tal día voy a tener mi regla y este día no vamos a poder, sino va a ser un método bastante bueno. Y de ahí para arriba, los medicamentos hormonales, que sería el siguiente tipo de medicamentos,
pues tendría que valorar paciente por paciente, ¿sí? Lo que sí le pido a toda la gente que nos está escuchando es no automedicarse. Acudir con su médico, acudir con alguien, con algún experto que les diga cuál es su método, porque también hay que individualizar cada caso. Okay. Muy buena sugerencia. Y eso siempre lo recomendamos, el no automedicarse. Carlos, pues Sí. yo quiero preguntarle al doctor, ¿algo Sí. puedo? Sí, Sí, adelante, claro. Doctor, voy a sacar la consulta, espéreme. No. Doctor, yo quisiera pedirle que, digo, algunas mujeres, algunas compañeras y algunas parejas, si quieren embarazarse a esta edad, ya escuchamos los riesgos, pero yo siempre les digo, o sea, más allá de que uno se los invente aquí, vayan con el especialista, vayan con el ginecólogo. Entonces, a mí me gustaría, doctor, que ustedes les dijeran, ok, ¿quieren embarazarse? ¿Qué necesitamos hacer? ¿No? Tienes 40, te quieres embarazar, más allá de, es la decisión de las personas, seguramente ya con esta charla y con más información personalizada les dirá cuáles podrían ser sus características, pero de manera general, ¿qué necesitan hacer las mujeres y las parejas que quieren embarazarse después de los 40? Dígales, doctor, por favor. Bueno, doctor, perdón. Sí. Puedo, es que la pregunta de la maestra está muy buena y complementa la pregunta de alguien del auditorio y a ver si las podemos unir. Y ella nos pregunta Ángela, que, bueno, ya lo hemos hablado entre los 45 y los 40 años, que si sigue siendo buena edad y ese reloj biológico para tener hijos, pero ella también nos dice que está planeando ese bebé y no lo ha logrado, que cuánto tiempo debe esperar para acudir al especialista y que yo creo que eso le pasa también a muchas de estas personas que preguntaba la maestra, ¿no? Que quiere hacerlo, intenta, pero no logra. Y después complementamos con una que si hay algunos hábitos saludables que puedan recomendar para que este tipo de personas, de mujeres en esta edad, puedan lograr ese embarazo. Bueno, muchísimas gracias por las dos preguntas, son excelentes y voy a tratar de resumir las dos. Número uno, mi recomendación fundamental es lo que ya dijo. O sea, lo que ya se dijo, número uno, o sea, de aquí, el proyecto de vida. Yo creo que sí es muy importante. Cuando uno ya tiene planificado embarazarse a la edad que sea, debe de efectivamente tener un proyecto de vida. Y yo sé que, o sea, no es cuestión de ginecólogo, pero sí es cuestión personal. Y no, porque también me ha tocado ver pacientes que se quieren embarazar, porque quieren vivir la maternidad y fuera de eso no hay absolutamente nada, pero no piensan en lo que viene después. Y yo creo que eso es lo primero que uno tiene que hacer, ¿no? Pensar en lo que viene después. O sea, pensar en que ese bebé hay que mantenerlo, en que hay que darle educación, en que hay que protegerlo y que esa persona pues va a crecer con uno. Entonces, esa sería mi primera recomendación. Una recomendación muy importante es, no es lo mismo una paciente embarazada a la edad que sea, con obesidad, fumadora, tomadora o con drogas. O sea, ya me fui a los extremos, pero, ojo, estoy hablando de mis recomendaciones. No podemos tener a una paciente, a una mujer que se quiera embarazar, pero que quiera seguir viviendo la vida que vivía antes en cuestión de salud mental, y salud mental llámese vicios, llámese, ¿cómo se llama?
forma de vida como tal, ¿sí? Eso es importante acá, pero físicamente también tener en cuenta que si tenemos comorbilidades, y eso ya es una palabra que y la hemos visto mucho ahorita que estamos viviendo lo de la pandemia, si tenemos una mujer que tiene, es hipertensa, que es diabética, que es una mujer que tiene, que es obesa, hipertensa, obesa, diabética, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una mujer que va a empezar su embarazo con un hándicap muy bajo, o sea, va a tener un problema muy grande porque el mismo embarazo la puede perjudicar a ella en forma terrible. Y otra puede también afectar a la vida del bebé, no nada más con lo de las cromosomopatías que hablábamos, sino que esta paciente que en un momento dado está hipertensa, pues puede tener una hipertensión sobreañadida y puede tener una preeclampsia y puede tener un bebé prematuro y puede tener un bebé con problemas y que esa paciente pensar está tomando medicamentos, saber qué medicamentos está tomando, porque no todos los medicamentos, de hecho, muchísimos medicamentos no son inocuos ante el embarazo. Y a medida que pasa el tiempo, la gente también tiene a tomarse ciertos medicamentos que tampoco son indicados durante la gestación. Entonces, efectivamente, ir con el médico y decirle, estoy tomando esto, estoy haciendo el otro, tengo tal peso, y bueno, pues que el médico en un momento dado pues pueda llevar a esa paciente, independientemente si es diabética, si es hipertensa, que las he tenido y las llevamos justamente durante todo el embarazo como un embarazo de alto riesgo. Que se puede hacer, sí se puede hacer, pero eso la paciente lo tiene que tomar muy en cuenta. Ahora, con respecto de la paciente ¿cuánto tiempo pasa para que una paciente que no puede embarazarse diga, ya voy a acudir al médico? Una persona que en forma normal, digamos, no independientemente de la edad, pero pasa un año completo teniendo relaciones normales con su pareja, si no se ha embarazado en forma espontánea, debe de empezar, debe de prenderse el foquito y de decir, bueno, algo está pasando y vamos a ver qué está pasando. Y entonces el médico va a hacer los estudios pertinentes, no nada más a ella, sino también a su pareja. Eso es muy importante. Dicen que para el tango se necesitan dos. Entonces, para esto también necesitamos a los dos. Y es importante, ahorita que dijo lo del ácido fólico, yo acabo de preparar una plática para un laboratorio en el que ya estamos rompiendo ciertos paradigmas y ya se están dando otros medicamentos mejores que el ácido fólico, ¿sí? Y que son los metilfolatos, por cierto. Y bueno, algo interesante, independientemente de ácido fólico, metilfolato, como se llamen, que el papá también debe de prepararse y también debe de tomar estos medicamentos, o sea, debe de estar físicamente también preparado para ese embarazo. Entonces, el papá y la mamá deben de tener estos niveles de ácido fólico, de metilfolatos antes del embarazo, para que no haya problemas o malformaciones de ese bebé. Ok, muy bien, muy buena recomendación y sobre todo la explicación de esto, ¿no? Ahora, quiero tocar un tema, abrirme un poquito sobre esto y era algunos comentarios que nos hacían
en nuestras redes sociales porque pusimos una encuesta sobre preguntándole a toda nuestra comunidad que qué opinaban de embarazarse después de los 40. Más o menos el 42% de nuestra comunidad nos dijo que sí y el 58% que no. Entonces, porque les daban algunos miedos de justamente esto que estamos hablando. Y uno que a mí me llamó la atención fue que hacían la pregunta sobre si había que cambiar los hábitos en la intimidad, en la actividad sexual, cuando hay un embarazo a esta edad o si no altera para nada. Entonces, maestra, como sexóloga, ¿qué recomendación, qué sugerencia? ¿Es un mito también esto? Sí, por un lado, sí, si el médico no ha indicado que ha tenido, a lo mejor la persona ha tenido un sangrado o ha tenido algún riesgo de aborto o de embarazo prematuro, entonces, por supuesto, hay cosas que sí son importantes considerar. Y lo otro es que no, si no tiene ninguna de esas condiciones y el embarazo cada semana o cada mes o cada que van las ecografías o los ultrasonidos salen con las características de la edad gestacional, todo va excelente. Yo digo, no, al contrario, disfruten de esa etapa, ¿no? Lo único que yo les sugiero es lo que no deberíamos hacer o no se vale hacer en ese momento hay una práctica que es soplar en la entrada de la vagina, entonces esa práctica no. Fuera de eso, pues hasta lo que se sabe, ¿no? A menos que haya una condición, o sea, lo primero es, tengo una condición donde a lo mejor tuve un sangrado o tuve amenaza de aborto hace 2 semanas, yo diría, no, a ver, espérense tantito, las cosas no pintan así, pregúntenle al médico cómo está el producto, todo cómo va. Si no hay esas condiciones, yo les diría, no, al contrario, disfruten. Hay hasta posiciones maravillosas en la medida que la pancita va creciendo o el producto va creciendo para acomodarse, ¿no? Y yo les digo, disfruten, porque además la cantidad de hormonas aumenta y el doctor ya nos dirá. Y entonces hay mujeres que tienen mucho más deseo. Y dicen, tengo mucho más deseo, dicen algunas, en el primer trimestre, otras en el último. No, en el momento que tengan deseo, yo digo, pues hay que aprovecharlos, ¿no? Y al contrario, busquen o hay posiciones que les puedan servir. Por supuesto, en la medida que el estómago o la pancita crece, no hacer esa posición del misionero o la persona arriba de las mujeres, sino puede ser de ladito, puede ser en otras muchas posiciones que si quieren otro día armamos una sesión de puras posiciones sexuales Sí. para las embarazadas y los embarazados, ¿no? Entonces yo les diría, eso es lo único que yo les sugeriría y al contrario, disfrutar de la sexualidad y recordemos que la sexualidad no solo es un proceso penetrativo, que eso es importante también tenerlo claro. La sexualidad está en todo momento y el placer sexual se puede disfrutar. Recuerden que decía el doctor, el órgano más importante es el cerebro, por supuesto, pero el órgano más grande es la piel. Entonces tenemos un montón de piel donde podemos explorar y podemos disfrutar de nuestra vida sexual, hasta de cómo en la medida que el vientre crece, cómo también se puede erotizar, ¿no? Entonces disfrutemos de eso. Ok, muchas gracias. Doctor, volviendo al tema del embarazo y de la prevención, arriba, y usted lo mencionaba hace rato, ¿no? Dependiendo en qué momento la pareja se encuentra y si están pensando en tener hijos después de haber tenido o a cierta edad, la ovodonación es una buena opción para estas parejas que tienen ya arriba que 35 años y piensan en algún momento embarazarse, y explicarle un poquito a nuestra audiencia en qué consiste. Claro que sí. Antes de hablar de la ovodonación, ¿Sí? ya nada más hablar sobre la última pregunta. Efectivamente, durante todo el embarazo se pueden tener relaciones
De hecho, es benéfico tener relaciones durante el embarazo. Tenemos el tabú de que no se puede, y hay gente, yo he visto parejas que él ni se atreve a tocar a la esposa porque está embarazada, y eso pues no es bueno ni física ni mentalmente, pero bueno. Entender que efectivamente, si hay sangrado, si hay contracciones, está proscrito tener relaciones, porque hay que entender que hay, durante la relación sexual, hay liberación de hormonas que se llama oxitocina, que esa oxitocina al final del embarazo sí puede llevar a tener relaciones, contracciones, y contracciones que pueden ser prematuras. Pero las relaciones antes de la semana 36 del embarazo, sin problema, a menos de que haya una contraindicación. ¿Por qué? Porque también hay que entender que en la eyaculación también hay hormonas que se llaman prostaglandinas y que también juegan un papel muy importante en esa época. Con respecto a eso, no sé si haya que aumentar No, está muy bien. La respuesta de los dos yo creo que es muy amplia. A los 36 semanas, 36, un día, digo, no pasa nada. Otra cosa importante, lo de la ovodonación. ¿En qué consiste esto de la ovodonación? Bueno, esto consiste en que se extraen óvulos fértiles o de pacientes en edad fértil, y esos se van a congelar. Al momento en el que se congela, estos óvulos no van aumentando su edad, vamos a llamarle. Entonces se quedan en esa edad en la que fueron extraídos y se congelan. Hemos tenido casos de pacientes que dicen, bueno, por si las dudas o por si me pasa algo, lo que sea, y se extraen varios óvulos, y esos ovocitos de esa paciente los va a congelar, y qué sé yo, cuando deciden tener a sus bebés, bueno, van a ese banco, porque es un banco especial, en el que toman esos óvulos que se llaman autólogos, y esa mujer puede, con el esperma de su esposo, fertilizarlos y inocularlos o sea, el médico lo puede meter en su organismo y hacer que la mujer se embarace con sus propios óvulos, pero tomar en cuenta que esos óvulos tienen una edad que ya se congeló, o sea, de tiempo atrás, ya no tienen la edad y ya no están sufriendo ese deterioro que están teniendo los óvulos de esa mujer, o que ya los perdieron. Entonces, eso es uno. Hay una entidad patológica que se llama falla ovárica prematura. En esas pacientes que tienen falla ovárica prematura, pueden perder todos sus ovocitos en una edad prematura, y puede ser a los 30 años, puede ser a los 35, y ya se agotaron por diversas razones en las cuales no me voy a meter, esa cantidad de ovocitos que va a tener, pero en forma prematura. Entonces, a esa mujer, ¿qué le podemos brindar si no, o sea, si esa mujer no la podemos hacer ovular porque ya no tiene óvulos? Efectivamente, lo que se puede hacer es ir a un banco de ovocitos, de óvulos, y obviamente no es así de que yo quiero o cuál tienen ahorita para mí. Se hace un estudio bastante serio en esos bancos, ¿sí? En los que ven el fenotipo de la persona, o sea, el fenotipo es cómo son
físicamente las personas, o sea, si son de tez morena o si son de tez blanca, si son altos, chaparritos, si tienen el pelo chino, si no tienen pelo, vamos, etcétera. Y todas esas cuestiones fenotípicas, genéticas, son cosas que ya el donador de estos o la donadora de estos ovocitos ya lo va a tener previamente en un catálogo, igual que los espermatozoides. Entonces, obviamente, las personas que se dedican a esto, bueno, pues dicen, esto es lo que a ti te queda más, como un traje, ¿no? El rojo no te queda por ningún motivo, ¿no? De ninguna manera. O sea, no te voy a poder donar los ovocitos de un oriental cuando tú, pues, eres de otra parte del mundo, de otra latitud, por favor. Entonces, eso creo que es muy importante. Y consiste en esto. Y esas pacientes a las que ya no tienen estos óvulos porque los perdieron o porque por la edad o por alguna enfermedad, ellas son candidatas para esta ovodonación. Ok, muy bien. Ahora, ¿hay alguna edad que se considere apropiada para congelarlos, esos ovocitos? Pues en época reproductiva. En época reproductiva que son 20, 25 años, 30 años y antes de los 35. Okay. No después, es lo recomendable. No quiere decir que una persona con 35 años de edad ya no tiene la oportunidad. Sí la tiene, pero obviamente mientras más nos acerquemos a esas edades, a ese grupo de edades, mucho mejor. ¿Y por cuántos años se pueden congelar? No hay límite por ahora. Okay. Y eso es ahorita un problema bioético que se está teniendo, porque no nada más están conservando los óvulos, sino los óvulos fecundados también se pueden congelar. Uh-huh. Y estos óvulos fecundados que muchas veces, que ya tienen años, obviamente la legislatura anterior pues no los había considerado porque no se habían enfrentado a esto. Pero ¿qué le vas a hacer a unos óvulos de unos padres que ya murieron, por ejemplo? Claro. O que ya no, uno tiene que pagar cierta cantidad de dinero para preservar esos óvulos. ¿Qué les vas a hacer? Hay que entender que son seres vivos. Sí. Ok. Entonces todo eso y eso pues podría ser el tema de otra charla con gente que se dedica a bioética, con gente que se dedica a inseminación artificial, todo esto, para saber cómo se enfrenta ya la cuestión médico-legal, porque eso es algo muy interesante. Sí, perfecto. Y bueno, ya para ir entrando en la recta final, y no me quiero quedar con una pregunta que hace el público, que dice ¿qué opinan de los test que venden para medir o identificar los días de ovulación? Los test que venden, bueno, estos están hechos a base de, o sea, lo que están midiendo es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Nosotros tenemos un ciclo normal en la que va subiendo progresivamente a medida que pasa el ciclo, y en el momento de la ovulación hay un pico que se llama pico de la LH y la FSH, y es el pico de la ovulación. Y en eso se basan estos test, vamos. Y yo, si quieren un consejo más barato, está la toma de la temperatura basal, que es un método muy antiguo, pero es bueno, bonito y barato. Y es nada más
mucha gente me dice, es que eso ya pasó de moda. Sí, pero eso es algo que se puede hacer y que en forma experimental yo lo hice y estuvo sensacionalmente padre porque sí existe eso. Si la mujer se toma la temperatura todos los días al despertarse, que ese se llama temperatura basal, y lo va graficando, en un momento dado, en el momento en el que hay ovulación, la temperatura sube. Y entonces es como hacerse el test sin gastar dinero, nada más en un termómetro todos los días más o menos a la misma hora en la mañana, y ir graficando. Entonces vamos a tener una temperatura que se llama bifásica, en la que la primera parte del ciclo va a ser abajo, va a venir la ovulación y vamos a tener unas cifras de temperatura un poquitito más elevadas, o sea, 1 grado más elevado que la temperatura. Luego viene la regla y la temperatura baja nuevamente y otra vez. Okay. También el moco cervical, ¿no, doctor? Exactamente, el moco cervical en gente que lo sabe hacer y en gente que no tiene infección, el moco cervical es una forma también de verlo. El moco cervical, lo que vamos a medir es la filantez. ¿Qué es la filantez? Y lo ponemos entre estos 2 dedos y el moco se estira, mientras más se estire, va a ser más filante. Ese es el mejor momento y ese es el momento en el que puede haber un embarazo. Si al contrario quieren seguir el método de Billings con el moco cervical, pues ese es el momento en el que no deben de tener relaciones sexuales, ¿sí? Okay. Y entonces, si es un moco que es poco filante, quiere decir que no ha habido o no hubo ovulaciones en esa paciente. Okay. Excelente. Ahora, bueno, para terminar, ¿qué consejo le puede dar cada uno de ustedes a esa mujer de 40 años que está planeando ser madre? Ya como conclusión final, ¿qué sugieren? Primero las damas. Gracias, doctor. Bueno, dama, fíjese que me recuerda brevemente el significado y es domada. Entonces, María está muy bien, doctor. Entonces, mire. Primero los estrógenos, vamos a ir. Perfecto. No, está bien. Me parece genial esa parte. Lo primero es decirles que justo como lo dijiste, Carlos, si están planeando, qué maravilla, justo cuando hay un embarazo planeado, yo lo aplaudo a la edad que sea, pero que sea planeado, ¿no? Porque eso nos ahorra una serie de conflictos personales, emocionales, biológicos, sociales, económicos, de todo tipo. Y más si tenemos 40 y nos queremos embarazar, pero lo planeamos, me queda claro que están haciendo cosas ya, chicas, compañeras, que están haciendo cosas, es decir, que ya empezaron a cuidarse años atrás en su alimentación, en el ejercicio, en las revisiones médicas de rutina, en todo eso. Si estamos en esas condiciones, yo diría, ¿qué hay que hacer? Pues acudir con su especialista de más confianza, con su ginecólogo, acá el doctor, ya nos dieron todas las referencias de él, maravilloso. O sea, acudir y llevar el proceso así, paso a pasito, en esa planeación tan maravillosa, en esa parte. Y la otra parte, emocionalmente también cuidarnos. Recordemos que también tendremos cambios en esa etapa del embarazo emocionales. Cuidarnos y estar atentas y atentos, compañeros, de lo que sí podemos ir haciendo, ¿no? Cuidar además de nuestros cuerpos, el proceso del embarazo y también nuestra salud emocional y mental. Acudir a nuestro proceso para identificar cómo queremos ese proyecto de vida y si cambia y si algo encontramos diferente en esos ultrasonidos mes a mes, ¿qué vamos a hacer? Es importante pensarlo, es importante desarrollar esta planeación no solo durante los 9 meses o las 40 semanas del embarazo o 38, 36, sino pensar al futuro, o sea, y después de eso, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cuál es el espacio físico, emocional y relacional que va a tener ese hijo en mi vida
y en la vida de los otros con los que convivo a diario. ¿Cómo va a estar integrada, integrado? Desde ahí me parece que es fundamental, entonces, cuidarnos y planearlo en todos los sentidos, no solo en el económico, que también es importante tenerlo presente, pero la otra parte es, ¿cuál es el lugar que yo le voy a dar? ¿No? ¿Cuál es el lugar cuando nace? ¿Cuál es el lugar que va a tener en mi vida? ¿Cuál es el lugar que yo voy a tener en la vida de ese otro u otra? Y la importancia que tiene de ahí hasta, usualmente recuerden que los humanos somos los animales más dependientes, entonces como por lo menos hasta los 21. Yo diría que a los 18, pero a los 21, hasta esa edad más o menos, dependen o dependemos de un grupo de personas, usualmente la familia, ¿no? En la que hayamos crecido. Entonces, pensar en eso. Y ojalá nos puedan seguir en nuestras redes. Ya Carlos les dirá las redes. Las mías, estoy solo en Facebook por ahora, es @cosex33. Con todo gusto ahí nos pueden escribir. Contestamos 2 preguntas y acá o en la página de Infidelidad y con todo gusto. Un placer. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Marisela. Un honor tenerte aquí y que compartas todo tu conocimiento con nuestra audiencia. Doctor, gracias. Sus conclusiones. Carlos, mira, no quiero repetir porque realmente la contestación de Mari fue excelente. Me parece muy bueno. Yo siento que a esa mujer yo le aconsejo que haga primero un examen mental de si se quiere embarazar y por qué se quiere embarazar. A ella y a su pareja. Número 2, efectivamente, tener que planearlo, planificarlo. Y planificarlo es tanto como, voy a hacer una analogía con una persona que quiere correr un maratón. Una persona que quiere correr un maratón no se levanta un día en la mañana y dice, ya es el maratón, me voy a ir a correr el maratón. Yo le aseguro a esa persona que si no está preparada para correr un maratón, va a llegar a los primeros kilómetros y una de dos, o va a desertar o se va a morir. Entonces, para correr un maratón, uno se tiene que preparar físicamente, ¿sí? Y que es una prueba muy difícil porque tiene uno que estar física y mentalmente preparado para llegar a la meta. Para embarazarse, uno tiene que prepararse física y mentalmente para llegar también a esa meta. Entonces, mi consejo, sin redundar mucho, es prepárense para el maratón. Okay. Muy buenos consejos, muy buenos. Y quiero agradecerles la invitación. Me encantó haber estado con Mari. Estuvo excelente. La verdad. Un placer. Aprendí harto. Aquí mire, hice mis notas, doctora. Usted no me veía, pero yo estaba haciendo mis notas de todos esos términos que aún no me conozco. No, y si fui muy técnico en algunas cosas, por favor, estoy a sus órdenes para que me las hagan y me den todas sus preguntas. Sí, y a nuestra audiencia les compartiremos los datos de nuestros especialistas o a través de nuestra página de infidelidad.com.mx o nuestras redes sociales. Si tienen algunas preguntas o, como dice el doctor, si quieren aclarar sobre algún punto en particular, ellos con todo el gusto lo van a hacer y les van a compartir la información. Recuerden que todas las enseñanzas que les compartimos a ustedes aquí es para que influyan positivamente y de manera directa en su desarrollo humano y bienestar, y para que se liberen del sufrimiento y continúen este viaje por este mundo de una forma más armónica y placentera. Es el objetivo que tenemos nosotros aquí. Bueno, pues nos resta agradecerles a nuestros especialistas, la maestra Marisela Tinajero, el doctor Jaime Kleiman, como siempre,
ellos colaboradores de nuestra plataforma, y muy pronto dentro de la Escuela para Parejas también estarán dándonos ahí sus cursos, que muy pronto les estaremos hablando de esto. Y bueno, a toda nuestra audiencia, gracias por estar aquí. Recuerden, escríbanos y comenten, que tengan si hay alguna pregunta, si hay algún tema que les gustaría que tratáramos en estos conversatorios, nos pueden escribir y con mucho gusto los preparamos. Pues bueno, nos vemos el próximo miércoles 21 de octubre. Muchas gracias, que tengan feliz noche, feliz día, feliz tarde, dependiendo la hora en que nos estén viendo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches, hasta luego.